¿Qué tal si seguimos nuestro escenario escatológico que me están escribiendo? Mira, se lo voy a decir ahora mismo. Voy a entrar en YouTube desde mi móvil. Hace 56 minutos. Rafael Blinden ha comentado lo siguiente. Amén, hermano. Sigo los estudios desde Italia. Que Dios te bendiga mucho. Si ustedes ven mi canal en YouTube, hay comentarios de Paraguay, comentarios de Colombia, comentarios de Costa Rica, de diferentes lugares de España. Y yo me alegro que sean ustedes quien escuche todo esto en directo y sean ustedes las primicias. Ya saben que tenemos ahí, vamos a ver si se oye ahora. Ya saben que ustedes tienen ahí el canal en YouTube y ahí tienen todos los estudios. Bueno, parece mentira. 7 semanas ya. Increíble. 7ª clase de escenario escatológico. Seguimos con nuestro escenario escatológico. Lo que nos están siguiendo semana tras semana se habrán dado cuenta que el capítulo 7 lo saltemos, porque cuando se enseña escatología y tomamos como referencia el libro de Apocalipsis, no hace falta que sigamos la enseñanza capítulo tras capítulo. Del terminal del 6 saltemos al 8, lo dejemos en el 7. ¿Por qué? Porque si abarcamos el 7 y hablamos de los 144.000 y hablamos de la multitud vestida con ropas blancas de toda tribu, nación y lengua, luego entramos en el capítulo 8 diciendo, bueno, vamos a abrir el último sello. Entonces rompemos el hilo escatológico. Ya hemos, en estas 6 clases, hemos tenido un ciclo continuo. Ya ha habido la apertura de los 6 sellos. Ya vimos cómo ángeles recibieron las trompetas. Y iniciamos hoy, seguimos nuestro escenario escatológico y ya entramos con lo que acontece del capítulo 8, verso 6 en adelante, donde ya vamos a ver de manera cronológica qué es lo que ocurre con el sonar de las trompetas. Amén. Por eso es que, aunque nos hemos saltado el capítulo 7, no se preocupen, que llegará un momento en que en nuestro escenario escatológico hablemos de ello. Todo el que tenga Biblia, déjenlo ahí abierto en el capítulo 8 de Apocalipsis. Y continuamos nuestro escenario escatológico y lo comenzamos de la siguiente manera. Tras el intento fallido, obviamente, que los hombres tuvieron al esconderse de aquel que estaba sentado en el trono. Recuerdan que decían a los montes y a las peñas caer sobre nosotros, escondernos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Pero ellos intentaron esconderse. Pero la Biblia dice que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra y no hay nadie que se escape a su mirada. Por eso se le presenta en Apocalipsis el que tiene los ojos como llama de fuego. Son muy importantes. Esos detalles, que luego ya lo vamos a explicar con mucha más profundidad, el que tenga ojos como de fuego, el contexto, no solamente es para el mundo, fuego, que implica juicio, que es un carácter de juicio, pero también el que él tenga los ojos como de fuego, también implica en el juicio de los galardones, cuando la Biblia dice, y serán salvos así como por fuego. Pues todo eso tiene que ver para el tema de cuando Juan le ve y dice que sus ojos son como llamas de fuego. Todo eso tiene una explicación escatológica. Y han intentado esconderse, pero no han podido. Y tras el intento fallido de esconderse,
Ahora Dios va a enviar juicios sobre la tierra y sobre todos aquellos que no han sido redimidos por la sangre del Cordero. O sea, en la tierra, cuando Dios envíe esta serie de juicios que hoy y las próximas semanas, yo no sé cuánto me va a abarcar hablar de las 7 trompetas, porque yo no quiero hacerlo así como por encima. Mientras ustedes tengan deseo, yo tendré el doble de deseo por enseñar. Si ustedes tienen deseo de oír, yo tengo deseo de enseñar. Aunque en la tierra, pues están los 144.000, hay gente que ha sido redimida, vimos en el 5º sello que hay gente que ha creído, y aunque hay gente en la tierra, Dios va a enviar sus juicios, pero estos juicios que va a enviar, tras la apertura de los 7 sellos, tras haber contemplado todo ya lo ocurrido, que mira que han ocurrido ya cosas en la tierra, ahora continuamos nuestro escenario escatológico contemplando lo que ocurre cuando los 7 ángeles comienzan a tocar las 7 trompetas que han recibido. Quiero matizar que las trompetas van a marcar el comienzo del periodo más intenso y más dramático de la gran tribulación. ¿El por qué? Porque el sexto sello terminaba diciendo: porque el gran día de la ira de Jehová ha llegado. Y ahora, con el sonar de las trompetas, Dios desata unos juicios que van directamente sobre la tierra y sobre aquellos que no están redimidos. Y lo vamos a ver en las próximas semanas. Pero antes de iniciar con el sonar de las trompetas, voy a aclarar algo que me han preguntado mucho cuando enseño escatología y que mucha gente está confundida. ¿Le suena la frase de Hun? Eso es en inglés. O el zumbido. A lo mejor hay muchos que quizás no les suena, pero si yo les digo que a lo largo de los años, sobre todo en estos últimos años, se han oído una serie de sonidos que han recorrido todo el planeta Tierra, que la gente se llena de miedo cuando lo oye. Es un sonido que es un zumbido, parece como un sonido de trompeta. De hecho, a este sonido, el zumbido, que así lo llaman los científicos, de Hun lo llaman los científicos, hay muchos que lo llaman las trompetas del Apocalipsis. Hay mucha gente que lo llama así. Y hay mucha gente que incluso yo he visto por Facebook, hay un montón de vídeos en YouTube donde la gente sale casi siempre de madrugada o al amanecer, cuando la gente está en silencio, y con el móvil empiezan a decir: escuchen, esto se está escuchando y es mucho más fuerte que el sonido que registra el móvil, y es como un zumbido, parece como un sonido de trompeta, y a ese zumbido muchos lo llaman las trompetas del Apocalipsis. Y esto es algo que es verídico, real, y está demostrado. Ahora, a mí me han preguntado si esto son las trompetas que habla Apocalipsis. Bueno, la respuesta es que no, ¿vale? Es cierto que hay un sonido que parecen como de trompeta y que es como un zumbido, de ahí su nombre, y que se ha escuchado en diferentes partes del mundo y que muchos, de una manera equivocada, se llenan de miedo y dicen que son las trompetas que hablaba Apocalipsis. Bueno, no son las trompetas, pero es un sonido real. Los científicos y sismólogos han estudiado esto. Incluso hasta médicos se han metido en el estudio de este sonido que recorre toda la Tierra. Un sismólogo de la Universidad de Columbia, llamado el doctor Spark Gwen, decía que un sismólogo de la Universidad de Columbia
llamado el doctor Sparkwe, él tras estudiar este zumbido dijo: la Tierra está sonando como una campana todo el tiempo. Eso es lo que este sismólogo afirmó. En medio de sus estudios dijo: es normal que este sonido se oiga de vez en cuando, no todos los oídos son capaces de oírlo, pero tenemos que entender que la Tierra está continuamente sonando, es como una campana que está sonando continuamente. Y vaya que este sismólogo no dijo una locura, lo que él ignora otra frase, y yo ahora la voy a explicar. Fijaros, el zumbido está en todas partes. Cuando se oye ese ruido, se oye en cualquier parte del mundo. Tras estudiarlo, sus frecuencias son ultra bajas. Se han registrado en la Antártida, en Argelia, se han oído en muchas partes del mundo, incluido España. Hace poco tiempo se anunció en una unión de geofísicos que se celebró en Norteamérica, decían que aún no sabemos la causa real que produce ese sonido. Algunos han teorizado que puede ser el eco de las olas del océano cuando colisionan entre sí. Otros dicen que puede ser el movimiento de la atmósfera. Otros dicen que puede ser las vibraciones nacidas tanto del mar como del cielo. Pero realmente todo lo que dicen son teorías. Ellos dicen: puede ser esto, puede ser lo otro, puede ser el movimiento de la Tierra, pueden ser movimientos atmosféricos, pueden ser por los vientos de frío y de calor, pueden ser por el sonido de las olas, pueden ser porque la Tierra sufre terremotos acuáticos, pueden ser por muchas cosas. Ese sismólogo dijo que la Tierra produce un sonido constante, es como una campana que se está moviendo continuamente. Y una física dijo: si pudiéramos escuchar esta música que producen, porque es un sonido que produce radiofrecuencias, decía, si podíamos escuchar esto como una música con claridad, dicen los científicos de todo el mundo, podrían revelar secretos profundos que hay dentro del planeta Tierra. Es decir, que hay un sonido que la gente lo tiene miedo, que muchos los confunden con las trompetas del Apocalipsis, que no es así, pero que el sonido es verídico y es real, que han teorizado y todavía no saben la causa. Bueno, ellos podrán creer en sus tratamientos científicos, sismológicos y teorías, pero yo creo en un versículo de la palabra de Dios. Hay un texto que dice que la Biblia gime con dolores de parto por ser revestida. Y si la Biblia dice eso, oigan, yo creo que la Biblia es la única regla infalible de fe y conducta, y creo en la veracidad de la Biblia al 100%. Creo que la tierra gime con dolores de parto por ser revestida. Y creo que cuando la Biblia dice ahí que gime con dolores de parto, yo no sé cómo, pero la tierra es un ser vivo, hermanos. Tiene vida. Las plantas tienen vida. O sea, el planeta Tierra es un ser vivo, hermanos. No es como un ser humano, pero no deja de ser un ser vivo. Y dice la Biblia que la tierra gime. Y es que estamos, a medida que pasan los años, hermanos, la tierra ya le pide a Dios a voces, le clama a su creador que termine ya todo para que pueda ser revestida. Creo que ese sonido que se oye en todas las partes del mundo, creo que está asociado con ese versículo. La tierra gime con dolores de parto por ser revestida.
Creo que se asocia a ese versículo, pero no se asocia a que ese sonido sean las trompetas del Apocalipsis, porque eso es otra explicación. Y ahora vamos a las trompetas. Hay 7 trompetas que se oyen porque 7 ángeles que están de pie delante de Dios han recibido. El sonar de las trompetas, de esas 7 trompetas, las 4 primeras trompetas, que eso es lo que vamos a ver, afectan al mundo natural. O sea, cuando los 4 primeros ángeles tocan las 4 primeras trompetas, cada uno de ellos desata un juicio que va directamente, afecta directamente al mundo natural. Son desastres que jamás el mundo ha presenciado. Son juicios directos. Y las 3 últimas trompetas se conocen como los 3 ayes. Cuando lleguemos ahí lo explicaremos con detalle. Pero hasta entonces vamos a analizar la primera de ellas. Apocalipsis, capítulo 8 y el verso 7. Vamos a las Sagradas Escrituras. Yo voy mirando el tiempo porque no quiero ser pesado. Capítulo 8, verso 7. Y el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizos y fuego mezclado con sangre y fueron lanzados sobre la tierra. Esto es increíble. ¿Cómo es posible? Vamos a ver. Esto se escapa de toda lógica humana. ¿Cómo es posible que haya, por un lado, granizo y por el otro lado, fuego mezclado con sangre? Esto es increíble, hermanos. Ahora, aunque esto suena a ciencia ficción, y quizá a muchos le cueste creer, pero es que resulta que esto ya ha sucedido antes. Esto es una evidencia histórica. Nadie puede negar que en Egipto cayeron una serie de juicios en forma de plagas que desencadenaron una serie de acontecimientos, y aunque muchos, por ejemplo, ha habido un director de cine que fue James Cameron, no estamos hablando de un director que no es prestigioso, no, un director prestigioso, que ha hecho películas y ha ganado muchos Oscars. Estamos hablando de un director de prestigio en Hollywood. Él hizo un documental intentando explicar de una manera científica lo que ocurrió en Egipto con las plagas. Y él todo lo asocia a que todo fue real, pero que no fue Dios. Que fue real, pero fue el producto de un volcán que entró en erupción en Grecia, concretamente en la isla en Santorini. Un volcán entra en erupción y a causa de ese volcán llegó hasta Egipto los efectos secundarios, y es lo que la Biblia registra como las plagas, y ellos quiso de una manera científica explicar que todo no fue causa de Dios, que no fueron juicios de Dios para liberar a su pueblo, pero que fue las consecuencias de que un volcán en la isla, en Santorini, entró en erupción y llegó hasta Egipto las consecuencias. Pero cuando llegaban a la muerte de los primogénitos, ya no había explicación posible. Entonces, si dan por hecho que todas fueron reales, porque dan pruebas históricas, porque hay escritos de un pueblo llamado Israel en la época donde se escribió el Éxodo, aunque dicen que hay un príncipe borrado de la historia de Egipto, que ese príncipe seguramente es Moisés, porque eso es lo que hacían,
Por ejemplo, Ramsés el Grande, todas sus construcciones que hay en Egipto que están asociados a Ramsés el Grande, no todas son de él. Pero lo que hacían los faraones es que borraban el nombre, que el nombre en los egipcios se llama un cartucho. Entonces lo borraban y ponían encima sus nombres, quitaban la cara de ciertos monumentos y esculpían sus caras. Y así suplantaban los monumentos y se los hacían propios. Pero cuando querían borrar a alguien de la historia de Egipto, literalmente lo borraban, porque como todo lo escribían en piedra, de la misma manera que lo tallaban, de esa misma manera lo borraban. Y entonces, a nivel histórico, hay pruebas de que hubo un pueblo llamado Israel en Egipto y de que sucedió una serie de cosas. Y la prueba está en que la Biblia registra que Faraón, con todo su ejército, persiguió a Israel por el Mar Rojo, que se había abierto, que para eso también dan una explicación científica, yo no sé cómo, pero bueno, la explicación que dan es que ellos no cruzaron en tierra seca, sino que cruzaron por medio metro de agua. Bueno, un día hablando con uno dije, bueno, pues el milagro entonces está que en medio metro de agua ahogara a Dios a todos los egipcios con todos sus carros y todos sus caballos. De una manera u otra, Dios está obrando milagros. Pero que resulta que donde la Biblia registra que cruzó el ejército de Faraón y las aguas volvieron a su lugar y todos murieron, en ese sitio hay hallazgos arqueológicos donde hay carros egipcios, incluso esqueletos de caballos. Entonces, es una evidencia de que lo que ocurrió en Egipto ocurrió. Y no es lo que este director pretende potenciar, de que todo fue producto de un acontecimiento natural. No, es que realmente Dios envió juicios en forma de plagas. Y esto que vemos con el sonar de la primera trompeta ya había pasado en Egipto. Capítulo 9, verso 23. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo. Y Jehová hizo tronar y granizar. Y dice, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Verso 24. Hubo pues granizo, y fuego mezclado con granizo, tan grande cual nunca ha habido en la tierra de Egipto desde que fue habitada. Fijaros, por un lado Dios envía granizo y por otro lado Dios envía granizo mezclado con fuego. Vamos a ver, el granizo es agua. El componente químico del granizo es H2O. Si cogemos el granizo, componente químico H2O, pero el agua líquida es el mismo componente. O sea, en estado sólido, en estado líquido, es agua. El granizo es agua, hermanos, congelada. Es que aquí dice que el agua y el fuego estaban mezclados. ¿Pero cómo es posible eso? ¡Es increíble! Solamente a Dios se le puede ocurrir mezclar el agua con fuego y que subsistan unidos. Verso 24 del capítulo 9 de Éxodo. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todos los que estaban en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda hierba del campo y desalojó todos los árboles del país. Salmo capítulo 78, verso 47. Sus viñas destruyó con granizo y sus higueras con escarcha. Entonces, algo similar ocurrió ya en la tierra antes. Dios ya había enviado un juicio en forma de plagas y una de las plagas fue enviar granizo mezclado con fuego. Y casualmente, en toda la tierra de Egipto había multitud de israelitas, porque la Biblia dice que cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Esto es increíble, es que esto da para un mensaje, hermanos. Esa frase da para un mensaje. Tanto más los oprimían,
tanto más se multiplicaban. Únicamente uno se multiplica y crece en el sufrimiento. Es la única manera donde nosotros podemos multiplicarnos y crecer en el Señor. El sufrimiento al cristiano le produce crecimiento y multiplicación. Y tanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Y mira que había en la tierra de Egipto. Y vivían en casas. Cuando cayó todo eso en la tierra de Egipto, ningún israelita fue dañado. Y ninguna de sus casas salió dañada. Pero en Egipto no se quedó ni los árboles, ni por quedaron viñas. Y es que cuando Dios envíe sobre la tierra el primer juicio tras el sonar de la primera trompeta, va a ocurrir algo similar. En la tierra estarán los 144.000. Habrá hombres y mujeres que han sido redimidos con la sangre del Cordero de toda nación, tribu y lengua. Ellos no van a salir dañados. Pero el primer sonar de la trompeta, ocurre esto, que la tercera parte de los árboles se quemó. Y se quemó toda hierba verde. Es decir, que cuando el primer ángel toca la trompeta, Dios desata un juicio en la tierra. Dios envía algo que escapa de toda lógica humana. Envía a Dios granizo. Y junto al granizo envía fuego mezclado con sangre. Y tras enviar eso y caer sobre la tierra, la tercera parte de los árboles del planeta Tierra y toda la hierba verde, la tercera parte de todo, se quema. Ahora yo quiero que mediten, iglesia de Alcañil. Imagínate un mundo sin apenas árboles ni hierba verde. Imagínatelo por unos momentos. Un mundo donde apenas hay árboles. Un mundo donde apenas hay hierba verde. Solamente vamos a pensar esto, ¿vale? ¿Qué pasaría si el Amazonas desaparecería? O sea, el Amazonas, estamos hablando, hermanos, bueno, al Amazonas le han llamado de muchas maneras. Yo, por ejemplo, ayer, de noche, de madrugada, escribí: ¿qué pasaría si el Amazonas desapareciera? Y miren, fijaros, para todo hay un estudio, es increíble. Leo lo que yo leí, ¿de acuerdo? Lo que yo voy a leer lo leí. A la pregunta, ¿qué pasaría si desaparece el Amazonas? Respuesta: no es sencillo saber cuáles serían las consecuencias finales de la desaparición de la selva tropical del Amazonas. Fundamentalmente porque no tenemos modelos sólidos capaces de estimar el impacto de un evento tan destructivo sobre el planeta Tierra. Es decir, que todavía no se han imaginado, como no se lo imaginan, ni tan siquiera lo han estudiado. O sea, no quieren perder el tiempo en estudiarlo porque jamás nadie piensa que el Amazonas, por ejemplo, pueda desaparecer. Y ahora sigue el estudio. Sin embargo, mirando qué cosas se perderían con la deforestación de la selva brasileña, podemos hacernos una idea de las dimensiones catastróficas medioambiental. Y ahora verán. ¿Saben cómo llaman al Amazonas? Lo llaman el pulmón del mundo. Escúchenme bien, al Amazonas lo llaman el gran pulmón del mundo. Y ahora dice, las enormes selvas tropicales del Amazonas tienen capacidad de absorber hasta, escuchen, 2.400 millones de toneladas de dióxido de carbono cada año. Daría para abastecer a todo el planeta Tierra. Es que realmente suministra dióxido de carbono
que luego todo esto se produce con una fotosíntesis y genera oxígeno, realmente da oxígeno a todo el planeta Tierra. Escucha, esto supone la cuarta parte de todo el carbono absorbido por todos los bosques de todo el mundo. Es decir, que allí en Brasil, en el Amazonas, es como si él respirara y absorbiera oxígeno para que todos los demás bosques del mundo generen oxígeno para todos los seres humanos del planeta. O sea, si la Tierra fuera el cuerpo humano, el pulmón sería el Amazonas. Sin pulmones no podríamos vivir. Mira lo que hay en el Amazonas. Se dice que vive el 9,5 de todas las especies del planeta. 1 de cada 5 especies de pájaros. 1 de cada 5 especies de peces. Se han encontrado, que por eso también la llaman el Arca de Noé, porque se han encontrado 40.000 especies de plantas, 2.200 especies de peces, 1.300 especies de pájaros, 428 de mamíferos, 378 de reptiles. En total se estima que hay 1.800.000 especies. Imaginaros las consecuencias de un incendio en el Amazonas. Yo solamente quiero que se imaginen eso. ¿Qué pasaría? Los árboles ayudan a controlar el nivel de agua en la atmósfera. Ayudan a regular el ciclo del agua en todo el planeta Tierra. La falta de árboles, si se quemaría todo, la falta de árboles tiende a provocar un suelo tan seco que no existirían los cultivos. Y dirás, bueno, todo esto es un estudio, una hipótesis. ¿Qué pasaría si desapareciera en un incendio, desapareciera el Amazonas? No en el Amazonas, pero ocurrió una sequía. Bueno, de momento lo que sí sabemos es que va a producir una sequía tan sumamente grande en casi todo el mundo entero. Estamos hablando que la tercera parte de los árboles y la tercera parte de la hierba verde se va a quemar. ¿Saben ustedes que en la década de los años 30 dicen que no pudo arrancar peor para una parte de Norteamérica? Porque hubo una sequía tan grande del Pacífico Oriental que la llamaron el fenómeno de la Niña, así la llamaron. Hubo 8 años de sequía en el corazón de Norteamérica, 8 años. Esto fue en la década de los 30, por ahí entre el 1930 y 1940. 1930 al 1940, sí. 8 años de sequía en el corazón de Norteamérica, sin agua apenas. El terreno de toda Norteamérica se convirtió como en arcilla. ¿Sabes qué ocurrió? Que más de 300 millones de toneladas de polvo pasaron por la atmósfera y generó unas tormentas de polvo que atravesaron toda Norteamérica, que miles de personas, miles y cientos de personas tuvieron que salir de todas las ciudades, Colorado, Texas, Kansas, Oklahoma, miles de personas, decenas, se tuvieron que recorrer tantísimos kilómetros que tuvieron que cruzar el océano Atlántico. Porque las tormentas de polvo a causa de la sequía les hizo emigrar a otros continentes. Y es que va a haber una sequía tan sumamente grande en el planeta Tierra. El oxígeno, el aire que respiramos. Escuche, qué maravilloso es Dios.
cuando Dios ha creado al ser humano, qué maravilla, hermanos, del cuerpo humano. ¿Cómo lo habrá hecho Dios? Que yo hago así, respiro y cojo el aire suficiente que necesitan mis pulmones. Este aire, tal y como lo vemos, o tal o como lo respiramos, dejará de existir. Será un aire mezclado con azufre. ¿Y todo eso? ¿Tras qué? Tras el sonar de la primera trompeta. Vámonos al verso 8. Y tampoco quiero ser muy canso hoy. Verso 8. El segundo ángel tocó la trompeta. Y como una gran montaña, ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Otra de las cosas que son increíbles. Es muy importante analizar aquí el lenguaje del apóstol Juan. Ya saben que nosotros estamos analizando cada una de sus palabras. El otro día examinemos la manera en que él percibía el tiempo, a pesar de estar en un lugar donde el tiempo no afecta. Entonces, para entender Apocalipsis, tenemos que analizar cada una de las frases que Juan dice. Todo lo que hemos visto con el sonar de la primera trompeta, el juicio que se ha desatado. Ahora el segundo, desata Dios otro juicio. Cuando Juan lo ve en visión, él dice, yo vi como una gran montaña ardiendo que se precipitó al mar. Juan no dice que era una montaña. Juan dice que a él le parecía una montaña, era una masa muy grande de tierra, pero resulta que estaba ardiendo en fuego. Era como si una montaña se hubiera prendido en fuego y hubiera caído al mar. Vamos a ver, ¿eso a qué le recuerda? Como una gran montaña llena de fuego que cae al mar, pues por lógica tiene que ser un asteroide. Por lógica, hermanos. Hay quien cree que es el estallido, bueno, o que un volcán entra en erupción. También podría caber, pero tenemos que tener en cuenta algo. Es que cuando Juan ve en visión, dice que la montaña se precipita al mar. Es decir, que la ve caer. Y un volcán que entra en erupción no es como una montaña ardiendo fuego que cae en el mar. O sea, lo que podría caer sería la lava. O quizá parte de la montaña, pero no como una montaña que cae al mar. Entonces podría tratarse de un meteorito o un asteroide grande que penetra en la atmósfera en un estado incandescente que causa un impacto. Y escuchen, que caiga un meteorito que si cae no será, aunque él lo ve como una gran montaña, todo esto, hermanos, está controlado. O sea, todo lo que pasa son juicios que Dios envía y Dios tiene todo controlado. Dios, si manda un meteorito que cae al mar, Él lo tiene controlado de modo que no destruya el planeta Tierra, porque todavía hay más juicios que se desatan. Ahora dicen, muchos dicen que no existen, que los meteoritos son toda una fantasía, que no hay evidencias. Bueno, yo ahí no me meto porque yo no estudio ese campo, ni sé nada. Pero que cae como una gran montaña de fuego, que es lo que vio Juan, y cae sobre el mar, y fíjate lo que dice. Y la tercera parte del mar, vamos a leerlo en la Biblia,
cayó en el mar y se convirtió en sangre. Otra de las cosas que ya ha ocurrido en el planeta Tierra, y esto ocurrió ¿dónde? Ocurrió también en Egipto. Las aguas de Egipto se convirtieron en sangre. Puede ser también que se conviertan en sangre de la muerte masiva de tantísimos seres que hay en el mar. Ustedes imagínense cuando caiga eso. ¿Va a afectar a qué? A la tercera parte del mar. Imagínate cuando caiga. Imagínate las consecuencias de que algo así caiga en el mar. Estamos hablando, hermanos, que el mar de cuatro partes de la tierra, 3 partes son agua. ¿Ustedes se imaginan cuando algo caiga al mar y todos los mares sean afectados? Mira lo que va a pasar. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Por eso digo que puede que se convierta en sangre, porque la tercera parte de los seres que hay en el mar van a morir. ¿Y cuántos seres hay en el mar? Hay un salmo que dice, porque tú extiendes tu mano y todos se sacian, todos esperan en ti su comida. Y dice, incluso los seres innumerables que se mueven en el mar. Se dice que se conoce más del espacio que de las profundidades de los mares. Se dice que cada 10 metros que profundizan más nuevas especies descubren. Dice que hay seres viviendo en lugares donde los científicos no creerían que un ser pudiera vivir. Pero ahí hay seres innumerables. Si es que no se sabe lo que hay en las profundidades de los mares. Porque la Biblia dice que nadie ha bajado. Nadie puede bajar a lo profundo. Lo máximo que conocen, ¿qué es? El foso de las Marianas. Unos kilómetros de profundidad. No pueden bajar más. Porque la presión destruye todo. No pueden. Pero ahí hay seres viviendo. Y yo te puedo demostrar bíblicamente que hay seres muy terribles viviendo en las profundidades de los mares que Dios no les deja salir. Porque son su hábitat natural. ¿Saben que cada uno tenemos nuestro hábitat natural? Un pingüino no puede vivir en la Amazonas porque se muere. Tiene que vivir en el Ártico, en lugares fríos. El oso polar tiene que vivir allí, lugares fríos. Pero, por ejemplo, animales tropicales no pueden vivir en el Ártico. ¿Por qué? Porque no es su hábitat natural. Nosotros no podemos vivir dentro del agua. ¿Por qué? Porque no es nuestro hábitat natural, pero los peces sí. Pues hay unos seres que su hábitat natural es la profundidad de los mares y no les deja Dios salir. Aparte que no les deja Dios salir, es que ellos tampoco podrían vivir fuera de allí. Y se abre Isaías y dice, porque allí habitan seres. Dice, allí está la serpiente tortuosa. Dice, y en aquel día matarás al gran dragón que está en el mar. O sea, eso lo dice Isaías. Cuando yo estudié, hermanos, Job, capítulo 38, capítulo 39, 40, 41, o sea, los últimos capítulos del libro de Job, que es fauna y flora. Cuando nosotros vemos, hermanos, a una criatura llamada el Leviatán, que muchos dicen que es un cocodrilo. Bueno, yo todavía no he visto un cocodrilo que vuele, porque la Biblia dice que el Leviatán menosprecia toda cosa alta. Le compara con un pajarillo. No es normal que se compare a un cocodrilo con un pájaro. Eso no es normal. Pero bueno, hay quien todavía defiende que es un cocodrilo. Todavía no he visto a ningún cocodrilo que dice la Biblia que el Leviatán
de sus narices sale humo y de su boca salen llamas de fuego. Y cuando vemos todas las civilizaciones antiguas, existen mitos de seres, de una serie de bestias que hubieron en la antigüedad, y todas las civilizaciones del mundo registran que hubo dragones. Y yo creo que existieron, incluso creo que existen algunos, pero en la profundidad de los mares, porque dice el libro de Job, hace hervir al mar profundo. Es decir, que cuando desciende a la profundidad de los mares, lo hace hervir como una olla que hierve. ¿Por qué? Por el azufre que tiene dentro. Por eso es comparado el Leviatán con Satanás. Porque vive en la profundidad de los mares. Porque en la profundidad de los mares está la prisión de los espíritus demoníacos. Dentro de la profundidad del mar hay una prisión llena de demonios. Y eso lo vamos a estudiar. Y eso es bíblico. Y es tan terrible ese lugar que la legión de demonios que poseyó al Gadareno, ¿qué dijo? No nos envíes al abismo. Es tan terrible los demonios que viven dentro allí encerrados, es una prisión de demonios. Son tan terribles que hay demonios sueltos en la tierra que tienen miedo de vivir allí. Pues llegará un momento que se va a abrir esa prisión y esos demonios que están ahí en esa prisión van a salir a la profundidad y saldrán de la profundidad y vendrán a actuar en días ¿de qué? De la gran tribulación. Y van a sufrir esa ira. Terrible, hermanos. Pues todos los seres que hay, la tercera parte de los seres del mar, van a morir. Por eso es muy posible que se conviertan todos en sangre, porque van a morir todos. Imagínate un mundo sin mar, o por lo menos con un mar lleno de sangre. ¿De dónde se alimentan los ríos? Si se alimentan del mar. La Biblia dice que vuelven y regresan. Eso lo dice el libro de Eclesiastes. Que los ríos van al mar y luego vuelven y es un ciclo. Y eso está probado científicamente, que hay un ciclo. Imagínate un mundo donde las aguas son sangre. Principalmente el mar. Las consecuencias son terribles. Pero si hay un golpe por un meteorito, obviamente va a producir tsunami. Un tsunami tan grande, el evento natural, el tsunami más grande que se registró en la historia, fue el 9 de julio de 1958, Alaska. El tsunami fue tan grande que provocó una ola, atención, de 523 metros. 523 metros de ola. Arrasó todos los árboles de Alaska, toda la vegetación. Incluso se llegó a mover lo que es todo Alaska, se movió por completo. 2 hermanos. El sonar de 2 trompetas. Venga, ya voy a terminar, que no quiero hacerlo muy largo. Pero no solamente murieron la tercera parte de los seres que habitaban en el mar, sino que dice la Biblia, y esto otro de los misterios preciosos de la Biblia, y la tercera parte de las naves fueron destruidas. Juan, cuando veía un barco en días de Juan se llamaba nave. Era una nave. Cuando Jonás quiso huir, tomó una nave y huyó a Tarsis. ¿Te das cuenta? Los barcos, estaba una barca, que era algo pequeño. Muchas veces Juan mismo dice, Jesús subiendo a una barca, se retiraba de la tierra un poco y desde ahí hablaba a las multitudes. Pero cuando hablaban de nave, era un barco. Y él contempló como la tercera parte de los barcos que estaban en el mar fueron destruidas. La tercera parte. Si él lo vio como en visión, y esto va a ocurrir en los últimos tiempos, ahora no hay barquitos a lo largo de todo el mundo. ¿Saben lo que hay? Hay flotas navales. ¿Podemos imaginarnos
el golpe tan grande de pérdidas de barcos, de buques, de navíos, de petroleros, de submarinos que hay en todo el planeta Tierra a lo largo y ancho del mundo a través del mar. Será un golpe económico tan fuerte a la economía mundial, será un terrible impacto, un drama social tan grande, y ya no solamente eso, sino la pérdida de millones, de miles de vidas que viven para controlar todas las flotas armadas que hay a lo largo del mundo. Termino con un resumen de algunas de las flotas armadas más poderosas del mundo. La primera, Estados Unidos. 288 barcos militares. 10 de ellos son portaaviones. 9 de ellos son buques de desembarco. 22 cruceros, 62 destructores, 17 frágatas que se llaman, 72 submarinos. La segunda es China, con otros 25 destructores, 60 submarinos. Más de 133.000 personas controlando la flota armada de China. La tercera es Rusia, 79 buques, 13 destructores, 52 submarinos. Estoy resumiendo. La cuarta, Reino Unido, que confrontan 5 países, Reino Unido, con más de 33.000 efectivos, más de 3.000 marines en reserva para salvaguardar toda la flota armada que hay en el Reino Unido, 150 aeronaves, 19 destructores, la quinta Japón, 114 buques, 45.800 efectivos para salvaguardar la flota armada de Japón, 16 submarinos, ¡increíble! Pues la tercera parte de todas las naves del planeta, y cuando la Biblia dice las naves del planeta, ahí entran submarinos, entran flotas armadas, y con un solo golpe, con uno solo, Dios deja sin armamento naval a todo el mundo entero. Un solo golpe. Y desde el principio el hombre ha entrado en guerra con Dios. Por eso es que se abre el libro de Génesis y dice: hagamos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y desde el Génesis, desde que Nimrod, que era cazador, dice la Biblia, decidió levantar Babilonia y crear la Mesopotamia y todo el mundo mesopotámico, desde ese día el hombre ha entrado en guerra con Dios, y desde Génesis el hombre está en guerra con Dios. Y Dios, hermanos, con un solo sonar de las trompetas, les deja sin armamento militar. Porque cuando el hombre cree que es capaz de hacerlo todo por sus fuerzas, llega Dios y derrota todo su armamento militar. Las consecuencias de 2 trompetas nada más. 2. Y ya nos han dado para más de 1 hora de meditación, de estudio. 2, hermanos. Los juicios siguen. Las consecuencias son terribles. ¿Y quieren seguir cuáles son las consecuencias? Les espero la semana que viene a las 7:30 de la tarde en esta cita divina, donde estamos aprendiendo mucho y Dios nos está bendiciendo. Que Dios nos ayude, hermanos, no a prepararnos, sino a estar listos. A estar listos para que cuando el Señor venga podamos marchar a su presencia, porque mientras todo esto ocurra en la tierra, nosotros estamos en el cielo disfrutando. Dios nos ha recompensado en el juicio de los galardones. Estaremos celebrando las bodas del Cordero y nosotros seremos ajenos de todo este sufrimiento. Pero que va a ocurrir, ocurrirá. Que Dios os bendiga, Iglesia de Alcañil. Les espero la semana que viene para continuar nuestro escenario escatológico. Que Dios os bendiga a todos.